Perfecto. Vamos a grabar. Muy bien. La clase pasada nosotros habíamos abordado la materia con el concepto de mol, ¿sí? Que para nosotros, digamos, en la química, digamos que es lo básico. No podemos seguir aprendiendo cosas en química si no podemos pasar por esto que es una unidad muy importante en la rama de la química. Entonces, nosotros habíamos dicho que el mol era una unidad que nos servía o que se utiliza en la química para aquellas cosas que son muy pequeñas y que de alguna manera es necesario cuantificar. ¿Está bien? Las cosas grandes no hay problema. Y hasta a veces cuando hay cosas grandes que son muy cuantiosas en cantidad, se trata de poner un parámetro. ¿Está bien? Tal es así cuando llega un momento cuando hablamos de la docena, ¿sí? Que decíamos, bueno, 12 unidades es una docena. 100 unidades es un centenar. ¿Está bien? Y siempre tratamos de cuantificar expresiones grandes o cantidades grandes a través de poniéndole algún tipo de unidad. Y justamente el mol, para nuestra rama, es justamente para medir o cuantificar unidades pequeñas. ¿Qué unidades va a tener en cuenta esta unidad? Y va a tratar de cuantificar cantidad de átomos y moléculas. ¿Está bien? Justamente estos elementos químicos agrupados en forma particular o de alguna manera aglomerado en forma de molécula, nos va a servir esta unidad para cuantificarla. Entonces lo que habíamos dicho en la clase pasada, que un mol, como así decíamos que una docena son 12 unidades, un mol en la química va a ser 6,022 por 10 a la 23 unidades de algo. ¿Está bien? Que en nuestro caso va a tener que ver con átomos o 6,022 por 10 a la 23 moléculas, en el caso que sea necesario cuantificar moléculas. ¿Está bien? Y que esto, a su vez, era igual a la masa atómica, ¿sí? A la masa, acá no se ve, ¿sí? Sigo por acá, igual a la masa atómica, ¿sí? A la masa atómica del elemento químico o de los elementos que componen la molécula. ¿Está bien? Ahora vamos a ver ejemplos. Elementos que componen la molécula. Entonces, la unidad de un mol, antes que me olvide, acuérdense que, bueno, estamos grabando y a los 45 minutos se va a cortar. Espero poder visualizar, porque esto me avisa 10 minutos antes, que se está por cortar. Acuérdense, una vez que salimos, o si de alguna manera se corta, no se asusten, me esperarán 5 minutos hasta que pueda grabar la clase, y después estén atentos al Zoom, digamos al Zoom, al Classroom, que les voy a mandar un mensaje de vuelvan a conectarse. Entonces ustedes se reconectan. No es que se bajó todo y se terminó la historia, ¿está bien? Todos, muchos lo saben, pero por ahí siempre está bien decirlo, recordarlo, ¿está bien? ¿Estamos? Y les pido disculpas que antes de avanzar con la clase tenga que hacer esto, digamos, nos hayamos puesto de acuerdo con la profe Rocío, por el tema del corte de colectivo, ¿está bien? Si se corta a las 20 horas, yo la gente de Física 1 queda colgada.
no les podemos dar clase. Ya en la semana pasada también fue hasta las 8:30, hasta las 9. Y los tuvimos que cortar y tampoco se les pudo explicar nada. Presentación de materia como ustedes en estadística y se terminó la historia. Entonces, hay dos opciones. O aprovechamos el corte de colectivos, que decimos, bueno, no le doy clase, me vengo tranquilo a casa, o de repente usamos alguna alternativa para que los chicos no se atrasen con la cursada, más allá que son 14, más o menos 14 fechas que vamos a tener en este cuatrimestre. 3 se eliminan, 2 por parcial y otro por recuperatorio, prácticamente no van a terminar aprendiendo nada. Entonces lo que uno quiere como profesor, por lo menos no se atrasen, y dentro de todo este despelote que hay, perdonen la expresión, pero por lo menos aprendan algo, ¿está bien? Entonces coincidimos con Rocío, que también después está con ustedes, para que no se atrasen, ¿está bien? Uno trata de poner un poquito de voluntad y sepan disculpar, porque alguno dice, hubiese querido la clase presencial, porque esto, en la virtualidad no, pero bueno, no va a ser eterna, va a ser esta vez, por ahí la semana que viene se arregla, ojalá, y va a cambiar la historia, ¿está bien? Entonces, bueno, sepan disculpar esta opción que tuvimos que hacer, ¿está bien? Bueno, listo. Cierro paréntesis, sigamos con esto. Entonces, ¿qué quiere decir entonces? Que un mol equivale a 6,022 por 10 a la 23 átomos o moléculas y que es igual a la masa atómica del elemento. ¿Está bien? Veamos un ejemplo. Vamos acá arriba. Vamos a usar el borrador, que lo tengo por acá. Perdón si se me corta un poquito la voz porque estoy medio... El asma medio que me está jugando en contra. Así que bueno, nada. Veamos un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos el sodio. ¿Está bien? El sodio. Entonces, si vamos a la tabla periódica, nosotros vemos que el sodio, vemos que en la masa es 22,98 y pico, o sea, 23. Cuando vamos a ver la masa de este elemento, el sodio, nos dice que tiene 23. ¿Está bien? Entonces, ese 23, cuando tenemos ese 23, nosotros lo vamos a llamar ese 23 gramos por mol. ¿Está bien? ¿Estamos? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Lo siguiente. ¿Dónde dejé el borrador? Primero, que un mol de sodio, ¿sí?, va a equivaler a 6,022 por 10 a la 23, perdón. Por 10 a la 23 átomos de sodio. En este caso utilizo, acuérdense que puede ser átomos o moléculas. En este caso es átomos. ¿Por qué? Porque estoy hablando del elemento en particular, el sodio. ¿Está bien? Si acá hubiese sido cloruro de sodio, quiere decir que estoy hablando de moléculas. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Entonces, un mol de sodio, siguiendo esta doble igualdad, equivale a 6,022 por 10 a la 23 átomos de sodio, y que equivale a la masa esta, a 23 gramos de sodio. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que un mol de sodio equivale a esta cantidad de átomos. Si yo tuviese la oportunidad de toda esta cantidad de átomos ponerlo en una balanza, esa balanza me indicaría 23 gramos
de peso. ¿Está bien? ¿Estamos? Más o menos para tener una idea. Entonces, ¿qué hacer cuando nosotros buscamos la masa atómica de la tabla periódica? Cuando nosotros buscamos, voy a borrar acá, cuando nosotros buscamos cuando nosotros vamos y buscamos la tabla periódica, nos encontramos con el sodio. Cuando nos fijamos su masa atómica, acuérdense que la masa atómica lo simbolizamos con la letra A, nos dice que tiene el número 23. ¿Está bien? Entonces, otra manera de ver esto es cuando encontramos ese 23, apenas conocemos ese número, le ponemos gramos por mol. ¿Qué significa esto? Que un mol de sodio, como masa atómica es 23 gramos. ¿Está bien? Que es justamente lo que pusimos acá, en esta doble igualdad. ¿Está bien? Un mol de sodio en masa atómica equivale a 23 gramos. ¿Está bien? Usamos ese valor que está en la cuadrícula del sodio. ¿Está bien? Entonces, vamos a un ejemplo. Supongamos que nos dicen, si tengo 134 gramos de sodio, ¿sí? Tengo una bolsita, peso una balanza y me dice la balanza, me dice 134 gramos. Entonces me gustaría saber a cuántos moles equivale. ¿A qué cantidad de moles equivale? ¿Está bien? Entonces, bueno, como hablamos del sodio, lo que vamos a tener que hacer es ir a la cuadrícula del sodio, ¿sí? Justamente acá nos dice 11, nos dice la masa atómica 22,98, qué sé yo. Este valor que está acá es la masa atómica. Es la masa atómica. Entonces nosotros tenemos que ir primero a la tabla periódica y buscar este valor. ¿Está bien? Entonces decimos, bueno, el sodio, su masa atómica es de 23. ¿Qué significa ese 23? Bueno, ese 23 nosotros le agregamos gramos por mol. ¿Qué va a significar eso? Que un mol de sodio equivale a 23 gramos de sodio de masa atómica. Entonces, este referente que nosotros necesitamos para poder calcular la cantidad de moles, ¿sí? Tenemos que recurrir a este parámetro de referencia. Es decir, bueno, si vos querés que estos gramos de sodio te los pase a moles, necesito ese referente. Bueno, ¿qué cantidad de gramos equivale a un mol? Lo mismo que nosotros decíamos, si tenemos que comprar 35 kilos de pan y no sé cuánta plata llevar, decime a mí, bueno, por lo menos decime cuánto sale el kilo de pan, para saber cuánta plata debería llevar a la panadería. ¿Está bien? Entonces esto es lo mismo, si vos querés que te calcule esto, bueno, dame ese referente. ¿Dónde saco el referente? De la tabla periódica. ¿Cuál es el valor estandarte? Es la masa atómica de la cuadrícula del elemento químico que tenemos que analizar. En este caso es el sodio. Entonces decimos, bueno, esta es la masa atómica de ese sodio al elemento que tenemos que analizar. Una vez que encontramos este valor, le ponemos gramos por mol. Listo, y de acá saco la referencia. ¿Qué digo? Que un mol de sodio equivale a 23 gramos. 23 gramos. Entonces ahora sí estoy en condiciones de hacer una reglita de 3 simple. Una reglita de 3 simple. ¿Está bien? Vamos a borrar acá.
Entonces decimos, sí, como tengo que pasar moles, buscar moles, los moles van a estar al lado derecho de la regla 3 simple. Ay, viste, no le contestó, no lo llamó, nada. Yo que vos le algo a lo mismo. Es un boludo, mi viejo. Ay, Escuchamos, perdón. escuchamos todo, Andrea. Perdón, fui yo. Pobre viejo, ¿cómo le Sí, vas a sí, decir? perdón. Bueno, dale. Entonces decimos, sí, 23 gramos de sodio equivale a un mol, le sacamos este referente, entonces 134 gramos de sodio X. ¿Está bien? Y ahí hacemos una reglita de 3 simple directa. Siempre es directa. ¿Qué significa? Multiplicar cruzado. Esto que está acá lo multiplicamos por esto y después lo dividimos por este valor. 134 gramos de sodio por un mol dividido 23 gramos de sodio. 5,82. El sodio se va y X me queda ¿cuánto? 5,82 moles. Perfecto. Gracias, Marce. Entonces, ese sería el valor. ¿Está bien? Primer método de cómo calcular gramos a moles en este caso. ¿Está bien? Ahora, existe un segundo método que nosotros aprendimos a través de la física. ¿Sí? Agarrar ese valor, voy a borrar esto, y multiplicarlo por un factor, ¿sí? Por un factor. ¿De qué manera? ¿En qué consiste esto? Bueno, pongo el dato que me dan. 134 gramos de sodio. Como yo sé acá, mi referente, que un mol de sodio equivalía a 23 gramos de sodio, este valor que me da como dato, lo voy a multiplicar por una fracción. Entonces, si yo quiero al final conseguir moles, yo necesito que estos gramos de sodio, que me dan como unidad original, se me vayan. Entonces, de esta igualdad, este valor que está acá, lo voy a poner como denominador. 23 gramos de sodio. Y este mol de sodio, este valor, lo coloco acá arriba. Un mol de sodio. Ahora, gramos de sodio y gramos de sodio se me van. Y fíjense que 134 por 1, 134 dividido 23, me termina dando este valor que está acá. ¿Está bien? Entonces, sacamos como manera de calcular de gramos a moles de dos maneras. O reglita de 3 simple o multiplicándolo por este factor de conversión. ¿Estamos? Donde usamos en este factor de conversión que este referente. Referente que a nosotros nos sirve para usarlo acá en la reglita 3 simple o usarlo acá como factor de conversión. ¿Está bien? Entonces, en estos tipos de pasaje, lo que nosotros necesitamos, si estamos analizando un elemento químico en particular, necesitamos ir sí o sí a buscar la masa atómica de la cuadrícula de ese elemento químico. Y a esa masa atómica le ponemos gramos por mol. Y ahí sacamos nuestro referente para posteriormente utilizarlo en la reglita de 3 simple o en esta segunda opción. ¿Está bien? ¿Estamos? ¿Venimos bien hasta acá? ¿Sí? Bien. Sí, Si esto, si esto hubiese sido al revés, voy a borrar acá. Si esto hubiese sido, yo saqué este referente de la tabla periódica, que un mol equivale a 23 gramos. Un mol de sodio, 23 gramos de sodio. Si alguien me hubiese preguntado al revés, de decir, mira, tengo 2,5 moles de sodio. Moles de sodio. A mí me gustaría saber cuántos gramos
de sodio equivale. De vuelta, nosotros usamos este referente que sacamos de la cuadrícula del sodio. Este va a ser nuestro referente. Bueno, listo. Usamos la regla de 3 simple al revés, ahora el tema, esta igualdad, o si no, en el factor de conversión, ¿qué hacemos? Agregamos este valor, 2,5 moles de sodio, y lo vamos a multiplicar por un factor de conversión. Donde si yo necesito conseguir al final que me quede la unidad en gramos, porque es lo que me está pidiendo, estos moles de alguna manera tienen que desaparecer. Entonces, ¿a dónde recurro? A esta igualdad que yo tomo como referencia. Entonces, si estos moles se tienen que ir, yo este que dice acá, un mol de sodio, lo tengo que colocar acá abajo. Un mol de sodio. Y este 23 gramos lo coloco arriba. 23 gramos de sodio. Entonces, moles y moles se van. Y fíjense que lo que tengo que hacer acá es multiplicar 2,5 por 23. 57,5. 57,5 gramos de sodio. Y ahí encontré el resultado. ¿Se dan cuenta que es sencillo? ¿Que es pasar de una cosa a la otra? ¿Está? ¿Estamos? En ese caso, venimos bien. ¿Está? Ahora, ¿hasta acá se entiende? O sea que el pasaje de gramos a moles o moles a gramos, tenemos que ir a buscar justamente en la cuadrícula de ese elemento químico la masa atómica. Y esa masa atómica, una vez que la tenemos acá, le ponemos gramos por mol. Quiere decir que un mol de ese elemento equivale a tantos gramos que me diga ese valor como masa atómica. ¿Está bien? Y eso lo uso como para hacer este juego. ¿Está? Ahora, voy a borrar acá. No se olviden de la doble igualdad. Nosotros decimos que un mol de sodio, dijimos que era 23 gramos de sodio, pero ¿a qué cantidad de átomos era eso? Usamos el número de Avogadro, o sea, ese 6,022 por 10 a la 23 átomos. ¿Por qué digo átomos acá? Porque estoy hablando de un elemento químico, el sodio. Por eso acá tienen que ir átomos. ¿Está bien? ¿A qué voy? ¿Por qué recuerdo esta doble igualdad? Porque si alguien me dice, estos 2,5 moles de sodio, y alguien me pregunta la cantidad de átomos de sodio, ¿qué cantidad de átomos de sodio hay en 2,5 moles? Entonces, ¿yo qué digo? Que fíjense, utilizo, si acá tengo moles y tengo que pasar a cantidad de átomos, utilizo esta referencia. Que un mol de sodio, en un mol de sodio hay esta cantidad de átomos. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es el referente? Es esto, de esta doble igualdad. Entonces, ¿qué hago? Pongo 2,5 moles de sodio y lo multiplico de vuelta por un factor. O hago la reglita de 3 simple. ¿Está bien? Cualquiera de las dos. ¿Y qué pongo acá? Bueno, acá voy a poner de esta parte que a mí me interesa de la doble igualdad. Un mol de sodio. Si acá este mol de sodio tiene que desaparecer, lo coloco abajo, un mol de sodio. ¿Y qué coloco acá arriba? Bueno, a vos te piden átomos. Poner el equivalente al mol en átomos, lo ponemos acá, 6,022 por 10 a la 23 átomos. Te da 1,50 por 10 a la 24. Átomos de sodio.
¿Está bien? Hacemos este producto directamente. ¿Y cómo hacemos este producto? Bueno, si hacemos directamente, usamos 10 a la 23, seguramente va a dar como le dio a Marce, le dio esto. Si no, tranquilamente, otra manera... Profe, ¿puso 10 a la 23 o 10 a la 24? 10 a la 24. ¿Está bien? ¿Pero por qué? Si no es 10 a la 23. Claro, porque este 2,5 multiplicado por 6 te da como 12 y algo. Entonces, te da como 15 y algo. Entonces, ¿qué hace la calculadora? Y te achica el número y te eleva una unidad más. Te lo pone como 10 a la 23. Ah, ahí está. Ok, Pero profe. si no, vos multiplicás 2,5 por 6,022. Seguramente te va a dar 15. Más o menos. Y le agregás esto que nunca tocas. Por 10 a la 20. Está bien igual si lo pongo así, Está bien porque igual. por ahí yo no tengo la calculadora científica y me da así. Está bien igual. ¿Está bien? Ok. ¿Estamos? Se va a cortar, muchachos. Salimos, me esperan 5 minutos y volvemos. ¿Vamos? Vamos, chicos. Acuérdense de esperar ahí en el Classroom que yo le avise.